La resistencia de los pueblos indígenas originarios es 500 años para nosotros. Esta coyuntura política nacional estamos en una crisis en Perú profundo. Nosotros como mujeres y hombres, la masa popular campesina e indígena originario, requeremos y planteamos que renuncie a Dina Boluarte. Él no es elegido del pueblo democrático, porque para nosotros es elegido el Pedro Castillo, no con voto popular. Pero eso nosotros planteamos. En segundo lugar, también nosotros planteamos a golpistas congresistas que no representan al pueblo. La clase política neoliberal, capitalista y extractivista nunca han respetado nuestros derechos. Nosotros en el ámbito región Puno vivimos de nuestra agricultura, la ganadería, y por lo tanto creo que la segunda reforma agraria han declarado, pero sin embargo sin una ley, nos han terroqueado que nosotros somos terrocos, pero es mentira, es falso. Desde este espacio planteo al Chirinos, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sabe la realidad, la necesidad problemática del país? ¿Por qué no debaten en qué situación el hambre, la pobreza existe para nosotros? Por eso el pueblo queremos renovar esta constitución política de 93 del Fujimori, renovar y vía asamblea constituyente. El pueblo está acá en estos momentos, el pueblo es el constituyente del soberano del pueblo. Y esto nosotros planteamos, un pueblo milenario, un pueblo quechua-hablante, aymara-hablante de 43 lenguas. Vivimos de nuestra cosmovisión, de nuestra naturaleza y rechazamos, por esos motivos rechazamos. El Ejecutivo ella no es dueña, es del pueblo. Y este pueblo que hoy reclamamos, el Congreso igual que se vayan todos. Por eso hoy estamos acá las mujeres también somos una fuerza nosotros. Las mujeres siempre nos han denominado el indio y el campesino, que no vamos a poder gobernar. Es mentira. Una vergüenza para esta Dina Boluarte. Ha declarado a Puno que no pertenecen a Perú, que reflexione por lo menos, que vaya de dónde a qué dónde existimos Perú. Es una vergüenza que no sabe conducir al país. Por eso vivimos y planteamos como mujer de pollera, como mujer de sombrero, planteo y busco debate con Dina Boluarte. El Palacio del Gobierno no es su casa. Para que mira, los hermanos ya han fallecido, 50 muertos. Juliaca, Apurímac ya han fallecido. Entonces nosotros, eso no va a reponer la indemnización. El Tribunal Constitucional, Poder Judicial, ya debe denunciar y cadena perpetua va a entrar. Nuestros hijos de la vida valen mucho. Esta sanguinaria está manchada de la sangre. Y nos han atentado que estos son violentistas. No soy violentista. En el artículo dice la protesta de lucha y está ahí. Simplemente hacemos la lucha. Alanta no cabe sohna paikoinita chachine kai Perú soy oman nescata. Kai Dina Boluarte nen manan pai uyarichu repoichun amaña kai con kainan kajenatan. Nanya ikunah turay kunah wawanta wanyuching policía tapika mong hinaspa. No kay ko pa kalyantak ning kay konstitusyon ning parlanay ko pa renay ko chaylay ko repoichun mana tu verwensa kung chaylata no kabs kalanta mañari ko man kay nanya ikuna turay kuna taneskat kay pero suyumanta neskata turay. Muchísimas gracias. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos.
Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quiero insistir con esto porque es quizás de los más grandes desafíos y la democracia no la podemos hoy día dar por sentada. Está en riesgo en todo nuestro continente y en todo el mundo. Y por lo tanto profundizarla es un ejercicio permanente que demanda a quienes somos líderes políticos amplificar nuestra capacidad de escuchar al pueblo, escuchar sus necesidades y urgencias, sus anhelos y sus esperanzas, y luego actuar en consecuencia. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones, y hacerlo atendiendo las demandas más sentidas por las personas: poder acceder a una mejor salud y educación, tener una vida segura y libre de violencia, garantizar en particular el fin de la violencia hacia las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la libertad de las diversidades sexuales, garantizar pensiones dignas para la vejez, la dignidad y el derecho de existir y de tener su propia cosmovisión de los pueblos indígenas, revertir la pobreza y la desigualdad extrema para que nadie quede por fuera de la democracia. En Chile, y debo hacerme cargo de esto también, después de que el pueblo mayoritariamente rechazara el proyecto de nueva constitución que le ofreciera la Asamblea Constituyente, hoy día estamos en un nuevo proceso constituyente y espero que esta vez tengamos éxito y que junto al pueblo nos demos una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social que nos permita avanzar, encontrarnos y superar las profundas desigualdades que han aquejado a nuestra patria. Queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil, que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. También expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos de América. Estamos con algunas diferencias de tipo político, de tipo ideológico, pero coincidimos en lo fundamental, en luchar en favor de nuestros pueblos. Eso es lo que hacemos en el caso de Ecuador con Lasso, en el caso del presidente de Paraguay, Abdo. No se nos va a olvidar que cuando se cerró el espacio aéreo en la misión para salvarle la vida a Evo, para traerlo a México,
y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos de Bolivia. En Paraguay se permitió que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible. Esa fue una decisión soberana que no vamos a olvidar. De modo que tenemos que buscar la unidad. Es muchísimo más, mucho más lo que nos une en todo, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, en nuestra vecindad, las tradiciones de amistad, de solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Mi sentido pésame a la familia del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Reciban un saludo fraterno desde la tierra del unionista centroamericano, general Francisco Morazán. Somos resistencia. Muchas gracias. Como todos los estados de la CELAC, el Estado Plurinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, pero no podemos simplemente obviar una situación como la grave crisis política y social que vive el pueblo hermano del Perú. Con la República del Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia. Considero que desde la CELAC debemos expresar nuestra preocupación por los sucesos que acontecieron en la hermana República del Perú y que debemos exhortar a las instituciones del Estado peruano para que junto a su pueblo tomen el camino del entendimiento para recobrar la paz social y la política en su país. Finalmente, como lo expresó el Papa Francisco, consideramos que debe hacer un llamamiento para que cesen los actos de violencia en Perú, animando a todas las partes implicadas a tomar las vías de diálogo entre hermanos de una misma nación, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. De la misma manera, para nosotros la crisis estructural y múltiple del capitalismo es la generadora de la crisis alimentaria actual, agravada por los efectos de la pandemia, los conflictos geopolíticos mundiales y las múltiples crisis ecológicas que enfrenta el planeta. El golpe que acaba de recibir Perú, Pedro Castillo, no está hecho, entre otras cosas, para complicar esa alianza latinoamericana. Es decir, la campaña que están haciendo contra Cristina Kirchner no sirve, entre otras cosas, para fragmentar esa unidad. No creo que en este caso quepa la teoría de la conspiración. Creo que son conflictos internos muy graves. Creo que Pedro Castillo cometió gravísimos errores. Nunca esperó ganar. No tenía una estructura preparada para, a nivel político, a nivel de partido, para llegar a la presidencia. E intentó el primero disolver el Congreso sin tener la fuerza para hacerlo y al borde de la institucionalidad. Yo creo que es un fenómeno aislado, digamos, de esta estrategia regional, que sí es impedir la integración latinoamericana, porque eso sí se trata de impedir sistemáticamente. Sin embargo, no es aislado de la historia de Perú.
Lamentablemente, esa es la historia de Perú. Es un país que tiene graves complicaciones a nivel de cultura política, con todo respeto, y a nivel de institucionalidad, donde prácticamente el presidente no tiene poder. Hace un momento mencionabas, Rafael, que esta segunda oleada a la vez distinta a la primera, evidentemente hay diferencias, y yo comentaba que tal vez la cuestión generacional podría ser, ¿no? Hay presidentes muy jóvenes como el presidente Boric, presidentes ya más veteranos como el mismo López Obrador, ¿no? Sé que es muy difícil tratar de ver el futuro, pero teniendo en cuenta todas estas características y todo el contexto en el que se da esta segunda oleada, ¿tú cómo ves que pueda funcionar, que pueda suceder en los próximos años? Mira, yo creo que con la llegada de Lula da Silva, con su experiencia, con su dimensión humana, política, van a cambiar muchas cosas. Él va a empujar y poner muchas cosas en regla. Estoy hablando sobre todo a nivel de Sudamérica, porque AMLO también es un tipo de mucha experiencia y está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Pero sobre todo a nivel de Sudamérica, por ejemplo, recuperar UNASUR. Yo creo que con Lula se va a recuperar UNASUR. Entonces va a poner las cosas en orden un poquito, con su experiencia, con su consistencia, con sus pruebas de vida. Porque Lula es un ejemplo para todos nosotros, un tipo que lo metieron preso para impedirle ser candidato. Sale de la cárcel y le gana la presidencia de la República. Claro. Entonces... es una historia de éxito, a muchos niveles, ¿no? Hay que definir qué es el éxito. Lula tiene una vida muy dura. No, sí. Claro, o sea, estando en la cárcel, creo que se murió un hermano, se le murió su nieto. Sí, entonces, horrible. Muy, muy duro. Y un costo humano innecesario, porque como le decía una crueldad hace unos momentos, ¿eh? Pueden demorar la historia, pero no pueden cambiar el curso de la historia. ¿Y qué ves tú que viene en esa historia? O sea, mencionas ahorita lo de Lula. Yo creo que con la coyuntura que se está dando, se va a recuperar UNASUR, se va a fortalecer la CELAC, se va a consolidar la integración, lo cual debería ir más allá de ideología, como la Unión Europea. 28 países, ahora 27, de diferente tinte ideológico, de diferentes sistemas políticos, religiosos, cultura, lenguas, monarquías, repúblicas. Hace unas décadas se mataban por decenas de millones en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y tuvieron la voluntad de unirse. Nosotros tenemos todo para unirnos. Esto debe ir, y necesidad de unirnos, para tener más presencia en el concierto internacional. El mundo del futuro será de bloque. Tenemos que tener un bloque latinoamericano, como es el bloque europeo, como Estados Unidos, que es un bloque en sí mismo, como China, que es un bloque en sí mismo, Rusia, un bloque en sí mismo, Medio Oriente, que actúa bastante como bloque, incluso África, ¿no? Que actúa como bloque. Y a Latinoamérica le falta mucho aquello. Entonces, para todo eso es altamente deseable la integración y debe ir más allá de ideologías. Tú habrías estado en esta segunda oleada como presidente de tu país, pero hicieron lo que se conoce ahora como el lawfare, o bueno, un intento y te hicieron a un lado. Bueno, eso es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Estamos enfrentando a una derecha sin límites ni escrúpulos. Están dispuestos a todo. Para ellos la democracia sirve mientras sea funcionar sus intereses. El rato que haya peligro de que la democracia cambie algo, hay que destruir democracia, sí, claro, derechos humanos, integridad personal, incluso todo, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años en esta estrategia que hoy se conoce como lawfare, la judicialización de la política o la politización de la justicia, que es que aprovechando que hemos sido gobernantes. Tú en 10 años de gobierno, en 14 años es imposible no tener un caso de corrupción. Claro. El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que dice es un mentiroso. Claro. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano. El que no tolera la corrupción, y nunca la hemos tolerado. Pero con esos casos de corrupción, además con tanto entramado legal que siempre falta una coma, siempre, si quieres perseguir, con mala fe, vas a encontrar motivos para hacerlo. Te creas una narrativa de que todo fue corrupto, la prensa te condena, en la repetición está la demostración, y jueces temerosos o también abiertamente deshonestos, lo único que hacen es copiar los titulares. Y con eso intentan lograr lo que no logran en las urnas. Bien lo que está sucediendo, lo hemos explicado en más de una ocasión, y no me queda más que leer la carta escrita por Pedro Castillo, que dice: queridos presidentes, presidentas y primeros ministros y delegaciones de los gobiernos presentes, me dirijo a ustedes que representan a los pueblos hermanos de la patria grande, tierra de nuestros ancestros indígenas y libertadores. Desde mi cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, creo que no hay otro adjetivo más claro,
mediante un proceso judicial viciado de legalidad que viola la Constitución Política del Perú, Carta Interamericana y la Carta de las Naciones Unidas, denuncio las violaciones contra los derechos humanos que están cometiendo contra mis hermanos indígenas, la represión en las calles por parte de la dictadura, cobrando más de 60 vidas de compatriotas y 1.200 heridos. Ruego que alcen su voz en todos los foros internacionales y no permitan que un espacio genuino de la integración interamericana cohabite con el actual régimen político antidemocrático que hoy usurpa el poder en el Perú. Eso son parte de las palabras sobre lo que está pasando dentro de prisión Pedro Castillo, y como, fíjese, parte de lo que dice, y fue comentado por el presidente López Obrador en el primer día de la CELAC en un video que envió, en donde además de los saludos, además de hablar de otros temas como el de la migración, habló también en su momento sobre el caso del Perú, en donde señaló que es de manera arbitraria tener a un presidente preso si no se tiene ya alguna sanción por parte de un juez. No un proceso, que ya se haya sancionado y que ya se haya dado veredicto de que fuera culpable de algo. Eso está firmado en esa misma Carta Interamericana. ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Y estamos aguantando la violación de ese sistema. Pues es hora de que el sistema interamericano, puesto al orden del siglo XXI más poderoso, permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, y lo dice el presidente colombiano, que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados. Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución.